El sol del mediodía caía sin piedad sobre el asfalto agrietado del viejo taller cuando Mateo Rivas se arrodilló frente al camión oxidado que todos habían dado por muerto, con las manos cubiertas de grasa y el corazón cargado de una esperanza que apenas se atrevía a pronunciar. Era un padre soltero cansado, con la camisa remendada y los ojos marcados por noches sin dormir, pero había algo en ese vehículo abandonado que lo llamaba, como si el destino le susurrara que no todo lo que parece perdido lo está de verdad. Mientras otros pasaban de largo, Mateo se quedó, sin saber que cada tornillo apretado lo acercaba a un milagro que cambiaría su vida para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que los actos pequeños pueden mover montañas, tómate un segundo ahora mismo para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Padres Héroes Reales, porque historias como esta merecen ser escuchadas y apoyadas por personas con el corazón abierto. Mateo había aprendido a vivir con poco desde que la vida lo empujó a hacerlo. Tras la pérdida inesperada de su esposa, el mundo se le volvió una sucesión de mañanas apresuradas y tardes agotadoras, siempre pensando en Valeria, su hija de 7 años, que lo esperaba en casa con dibujos pegados en la nevera y preguntas inocentes que a veces dolían más que el cansancio físico. El taller donde trabajaba por encargo no siempre tenía clientes, y cuando el trabajo escaseaba, Mateo aceptaba lo que nadie quería: motores fundidos, chatarra olvidada, promesas rotas sobre ruedas. Aquel camión, estacionado desde hacía meses junto a un almacén agrícola, era uno de esos casos. Los mecánicos del pueblo lo habían revisado por encima, negando con la cabeza, sentenciándolo como un desperdicio sin valor. Decían que la dueña nunca volvería, que el arreglo costaría más que el vehículo mismo. Pero Mateo veía algo distinto, quizá porque él también había sido mirado así alguna vez. Cada mañana, después de dejar a Valeria en la escuela, Mateo caminaba hasta el camión con una caja de herramientas heredada de su padre y una botella de agua tibia. El día transcurría bajo un cielo limpio, con el sonido lejano de pájaros y el olor a aceite caliente. Desarmaba piezas con paciencia casi reverente, limpiaba lo que otros habrían tirado, y anotaba mentalmente cada pequeño avance. Había momentos en los que dudaba, cuando el sudor le nublaba la vista y el dinero no alcanzaba ni para comprar las piezas más básicas, pero entonces pensaba en la sonrisa de su hija al verlo llegar a casa con las manos sucias y el ánimo intacto. Esa imagen era suficiente para seguir. La gente del pueblo empezó a murmurar. Algunos se burlaban en silencio, otros se detenían a mirar por unos segundos antes de seguir con su día. Nadie entendía por qué Mateo invertía tiempo en algo que no prometía recompensa. Él tampoco lo sabía con certeza. Solo sentía que arreglar ese camión era lo correcto, como si devolverle la vida fuera una manera de demostrarse a sí mismo que aún podía crear algo bueno en medio de tanta dificultad. Cada rayo de sol parecía acompañar su esfuerzo, iluminando el metal desgastado como si anunciara que aún había belleza en lo imperfecto. En casa, las noches eran tranquilas y sencillas. Mateo cocinaba lo poco que tenía mientras Valeria hacía la tarea en la mesa, hablando de su día con una alegría que contrastaba con las preocupaciones adultas. Él escuchaba, asentía, y guardaba silencio sobre las facturas atrasadas y el miedo constante de no llegar a fin de mes. Antes de dormir, revisaba mentalmente el trabajo del día siguiente, imaginando soluciones improvisadas, calculando gastos imposibles. Dormía poco, pero soñaba con fuerza. Pasaron semanas, y el camión comenzó a mostrar signos de vida. El motor, que había sido declarado irreparable, respondió a un ajuste preciso y a piezas rescatadas con ingenio. Mateo trabajaba durante el día, siempre a la vista de cualquiera que pasara, bajo un cielo azul que parecía observarlo todo. Una mañana, mientras apretaba el último tornillo del sistema de refrigeración, una mujer se detuvo a cierta distancia. Vestía de manera sencilla, con gafas de sol y una expresión difícil de leer. Mateo no le prestó demasiada atención, estaba acostumbrado a miradas curiosas que no se traducían en ayuda. La mujer regresó al día siguiente, y al siguiente. Observaba en silencio, sin interrumpir, como si cada movimiento de Mateo fuera parte de una historia que necesitaba comprender. Él seguía concentrado, ajeno a que esa presencia discreta era Sofía Beltrán, la verdadera dueña del camión, una empresaria multimillonaria que había aprendido a ocultar su identidad para ver el mundo sin filtros. Aquel vehículo había sido su primer proyecto, el símbolo de un pasado humilde que había decidido recuperar sin saber que alguien más ya lo estaba haciendo por ella. El día en que el motor rugió por primera vez, bajo el sol alto del mediodía, Mateo se quedó inmóvil por unos segundos, con el corazón golpeándole el pecho. Había logrado lo imposible, no gritó, no celebró, solo cerró los ojos y respiró hondo, como quien agradece en silencio. Fue entonces cuando Sofía se acercó, con una sonrisa contenida y los ojos brillantes. Le agradeció por no rendirse, por ver valor donde otros no vieron nada. Mateo, sorprendido y humilde, apenas pudo explicar que solo había hecho lo que sentía correcto.
Sofía escuchó su historia con atención, sin interrumpir, absorbiendo cada detalle de sacrificio y amor. Vio en Mateo no solo a un mecánico talentoso, sino a un padre que luchaba cada día por darle dignidad a su hija. Bajo la luz clara del día, tomó una decisión que había madurado en silencio. No solo pagó el trabajo con una suma que Mateo jamás había imaginado, sino que le ofreció algo más grande, la oportunidad de dirigir un taller nuevo, bien equipado, donde pudiera trabajar sin miedo al mañana. La noticia corrió rápido, pero Mateo la recibió con cautela. No era el dinero lo que lo conmovía, sino el reconocimiento sincero a su esfuerzo. Aceptó pensando en Valeria, en las mañanas sin prisas, en la posibilidad de estar presente sin la sombra constante de la carencia. El taller abrió semanas después, con un cartel sencillo y herramientas nuevas que brillaban bajo el sol. Mateo seguía llegando temprano, trabajando duro, recordando de dónde venía para no olvidar nunca por qué había empezado. Valeria caminó por el taller el primer día, observándolo todo con ojos grandes y curiosos. Mateo la levantó en brazos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo el futuro no pesaba tanto. El camión restaurado, ahora reluciente, estaba estacionado afuera, como un testigo silencioso de todo lo que había cambiado. Sofía observaba a distancia, satisfecha, sabiendo que había hecho lo correcto no solo por ella, sino por una familia que necesitaba una oportunidad. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que la bondad aún existe incluso en los lugares más olvidados, te pedimos desde el alma que interactúes con este video, que nos dejes saber que estas historias importan y que juntos podemos seguir compartiéndolas. Antes de llegar al final, déjanos un comentario contando qué parte de esta historia te hizo sentir algo especial o te recordó a alguien que nunca se rindió, porque leemos cada mensaje y son parte de esta comunidad. Cuando el sol se ocultó ese día, Mateo cerró el taller con una sonrisa tranquila. No era un final perfecto, pero era real, construido con esfuerzo, fe y la decisión de no abandonar lo que otros habían dejado atrás. Y, mientras caminaba de la mano de su hija bajo un cielo que ya no parecía tan pesado, entendió que a veces los milagros llegan disfrazados de trabajo duro, esperando a alguien que crea en ellos sin saber quién está mirando.